Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Dom. Mi nombre es Joaquín. Nunca he sido un tipo de mucha gente, pero tampoco me ha gustado nunca estar solo. O al menos eso creía, hasta que abrí mi propio negocio. Tengo un food truck de comida desde hace unos 5 años, quizás un poco más. Fue la forma que encontré de tener mi propio rincón, ¿sabes? Un lugar donde las reglas son mías. La rutina es casi un ritual. Llego al final de la tarde, organizo todo, enciendo la plancha y el olor a cebolla frita no tarda en llenar el aire. Es un olor que para mí significa seguridad. Mi food truck está en una esquina de una avenida principal, de esas que conectan el centro con colonias más lejanas. De día es un infierno de ruido y tráfico, pero de noche la cosa cambia. El flujo disminuye y el lugar adquiere otra cara, más tranquila, más vacía. Mi ayudante, Pablo, siempre dice que me gusta la madrugada porque en ella todo el mundo es un poco extraño, así que me siento como en casa. Quizás tenga razón. Atendemos a la gente que sale tarde del trabajo, a los conductores de app, a los guardias de seguridad de la zona. Gente de la noche, como nosotros. Aquella noche el movimiento estaba flojo. Era un martes, si no me equivoco, de esos con un bochorno pesado que se pega a la piel. Pasaba de la 1 de la mañana y ya pensábamos en cerrar. Pablo limpiaba la barra de acero inoxidable mientras yo volteaba unas hamburguesas en la plancha, más por costumbre que por necesidad. Fue en ese silencio, roto solo por el siseo de la grasa, que lo vi acercarse. Vino por la banqueta ancha, caminando despacio, deslizándose. No era el andar normal de quien tiene prisa o está cansado. Era un paso lento, metódico, como si no tuviera un destino fijo. Llevaba unos pantalones de mezclilla y una camiseta oscura, simple, pero algo no cuadraba. Conforme se acercó a la luz del food truck, noté su rostro. Era un muchacho joven, de 20 y tantos años, pero con una palidez que nuestra iluminación amarillenta no conseguía disimular. Las ojeras eran profundas, oscuras, como si no hubiera dormido en días. Se detuvo frente a la barra y se quedó mirando el menú, pero sus ojos parecían no enfocar nada. No demostraban hambre ni duda. Era una mirada vacía. «Buenas noches», dije, intentando romper aquel ambiente raro. Tardó un segundo en responder, como si mi voz viniera de muy lejos. «Una torta de milanesa, por favor, con todo». Su voz era baja, sin emoción alguna. Pablo dejó lo que estaba haciendo y me miró de reojo, sintiendo también la extrañeza. Preparé la torta en silencio. Se la entregué, me pagó con un billete arrugado y se sentó en uno de los bancos de plástico que tenemos frente al negocio. Comió despacio. Cada mordida parecía calculada. No miraba su celular, no miraba la calle. Solo comía, con los ojos fijos en un punto invisible frente a él. Aquello me estaba poniendo nervioso. Me di la vuelta para tomar un trapo y limpiar la plancha. Fue cosa de segundos. Cuando volví a mirar, ya no estaba. La silla estaba en su lugar. El plato de cartón, vacío. Pero el muchacho se había esfumado. «Oye, ¿y el tipo?», preguntó Pablo con el ceño fruncido. «No sé, no oí nada, y era verdad. No hubo el sonido de la silla arrastrándose, ni de pasos alejándose. Simplemente se fue. Su desaparición fue tan repentina como su llegada. Nos quedamos los dos ahí, parados, mirando la silla vacía. La noche pareció volverse aún más silenciosa. Cerramos el negocio unos 20 minutos después, en silencio. Pablo intentó hacer una broma. Dijo que el tipo seguro tenía prisa para no perderse la telenovela, pero su risa salió forzada. Ninguno de los dos se lo creyó. El camino a casa fue extraño. Yo vivo en una casa de 2 pisos, en una colonia residencial no muy lejos de allí, y siempre hago el mismo trayecto. Pero aquella noche, las calles parecían más oscuras, los callejones más profundos.
Tuve la sensación de estar siendo observado todo el tiempo, pero cuando miraba por el retrovisor, solo veía los postes de luz y el asfalto vacío. Intenté convencerme de que era solo el cansancio, la impresión dejada por aquel suceso bizarro. No dormí bien, me la pasé dando vueltas en la cama, la imagen de aquel rostro pálido regresando cada vez que cerraba los ojos. No era miedo, todavía no. Era una inquietud, una pieza que no encajaba en mi cabeza. ¿Cómo puede alguien desaparecer de esa manera? A la mañana siguiente desperté con el cuerpo pesado, como si hubiera corrido un maratón. Preparé un café bien cargado y me senté en la cocina, tratando de alejar la mala sensación. Tomé el celular para ver las noticias, una costumbre para empezar el día. Deslicé la pantalla sin mucho interés. Política, deportes, hasta que un titular me llamó la atención. Un portal de noticias local. Grave accidente de camión deja 3 muertos en avenida de la zona norte de la ciudad. Hice clic por curiosidad. El texto hablaba de una colisión aparatosa, un camión sin frenos que había chocado contra un coche. Sucedió alrededor de las 10 de la noche. La nota era larga, con fotos de los restos del trabajo de los bomberos. Un escenario de caos. Y al final, había una galería con los rostros de las víctimas. La primera era de un señor, la segunda, de una mujer, y la tercera era él. Me quedé sin aire. El celular casi se me cayó de la mano. Era el mismo rostro, la misma piel clara, los mismos ojos hundidos y sin vida, incluso en la foto sacada de alguna red social donde intentaba sonreír. El pie de foto lo confirmaba. Nicolás Álvarez, 24 años. Residente de la zona. Leí y releí la noticia unas 5 veces. Mi cerebro se negaba a procesarlo. El accidente había sido a las 10 de la noche. Yo le serví la torta después de la 1 de la mañana, 3 horas después de que él ya estaba muerto. El café comenzó a revolverse en mi estómago. Aquella no había sido una persona extraña. No había sido un tipo con prisa. A quien atendí la noche anterior ya no estaba vivo. La certeza de eso me hizo un nudo en la boca del estómago, y el día que apenas había comenzado ya me parecía de noche. No fui a trabajar ese día. Le llamé a Pablo y le inventé una fiebre, un dolor de cabeza, cualquier cosa. Necesitaba estar solo para intentar poner las ideas en orden, pero el silencio de la casa solo empeoraba todo. Cada crujido de la madera, cada ruido de la calle me hacía saltar. Pasé el día entero en internet, leyendo y releyendo la noticia, buscando el perfil del muchacho. Lo encontré. Nicolás, 24 años, fotos con amigos, en una cascada, abrazando a un perro. Una vida normal, interrumpida, y él estuvo en mi food truck. Volver a trabajar la noche siguiente fue uno de los mayores esfuerzos que he hecho en mi vida. El food truck, que siempre fue el lugar donde me sentía seguro, ahora parecía ajeno, ya no era mío. Cada sombra proyectada por los postes parecía moverse de una forma distinta. ¿De verdad estás bien, Joaquín? ¿Tienes una cara...? Preguntó Pablo mientras guardaba el pan. Estoy bien, solo es cansancio. Mentí. Pero no estaba bien. Las cosas empezaron a pasar. Cosas pequeñas, casi imperceptibles. Una corriente de aire helado pasaba por mi espalda, incluso con la plancha caliente a todo vapor. Dejaba la espátula a un lado de la barra y cuando iba a tomarla, estaba del otro. Una tontería, lo sé. Yo mismo pude haberla movido y olvidado. Era lo que me decía a mí mismo. Pero la sensación era lo peor, aquella impresión constante de tener a alguien justo detrás de mí, lo suficientemente cerca como para sentir su presencia. Me giraba de golpe, con el corazón latiendo más fuerte, y no había nadie, solo Pablo mirándome con cara de no entender nada. Y aquello me siguió hasta casa, mi refugio, ahora parecía tan embrujada como la esquina. Estaba acostado, casi quedándome dormido, cuando sentía que el aire de la habitación cambiaba. Se volvía pesado, denso. Era como sentir el cambio de presión antes de una tormenta. Abría los ojos y me quedaba mirando la oscuridad, intentando oír cualquier cosa más allá de mi propia respiración acelerada.
esperando algo que no sabía qué era. Mi vida normal se había terminado. La situación se arrastró por una semana más, quizás 10 días. Cada noche era una copia de la anterior. Iba a trabajar tenso, pasaba la madrugada entera mirando por encima del hombro y volvía a una casa que ya no parecía la mía. Estaba exhausto, viviendo a base de café y nerviosismo. Apenas comía, apenas dormía. Pablo no paraba de preguntarme qué me pasaba. Decía que me iba a acabar dando un patatús. Yo solo le daba excusas. ¿Cómo podía explicárselo? Oye, Pablo, ¿te acuerdas de ese cliente raro? Pues estaba muerto. Sería despedido de mi propio negocio por loco. La gota que derramó el vaso fue un jueves. El movimiento había sido bueno, lo que me distrajo un poco. Llegué a casa cerca de las 3 de la mañana, me di una ducha rápida y prácticamente me desmayé en la cama. Por primera vez en días me apagué de verdad, pero no duró. Desperté con un chasquido, un sonido seco que venía del piso de abajo. Abrí los ojos en la completa oscuridad del cuarto. Mi primer pensamiento fue: un ladrón. Mi cuerpo se puso rígido y agudicé el oído. Silencio. Ni un paso, ni un cajón abriéndose. Nada. Es solo la casa, pensé. Las casas viejas hacen ruidos. Respiré hondo, intentando calmar el corazón que latía descontrolado. Fue entonces cuando lo sentí de nuevo, el cambio en el aire, aquella densidad, aquella presión que ya conocía tan bien, y venía de dentro del cuarto. Giré la cabeza lentamente hacia la puerta. La puerta estaba entreabierta, como siempre la dejaba. Contra la luz débil que entraba por el pasillo, se dibujaba la forma de una persona, parada. Me helé de pies a cabeza. No podía moverme, no podía gritar, no podía ni jalar aire. Mis músculos simplemente no obedecían. Estaba acostado, expuesto, y había un hombre parado en la puerta de mi cuarto. Se quedó ahí, inmóvil, por un largo rato. Yo solo podía mirar, con los ojos desorbitados, esperando un movimiento, un ataque, cualquier cosa. Y entonces dio un paso hacia adentro del cuarto, sin hacer el menor ruido. El piso de madera no crujió, el aire no se movió. Se deslizó hacia adentro, sin hacer un solo sonido. La poca luz de la calle que entraba por la ventana iluminó parte de su rostro. Era él, Nicolás, la misma palidez, que ahora en la oscuridad parecía casi luminosa. Los mismos ojos hundidos, vacíos, que ahora estaban fijos en mí. No había ira en su mirada, ni amenaza. No había nada. Y eso era lo más aterrador. Era la mirada de algo que no pertenece a este mundo. Me dolía el pecho por la falta de aire. Mi garganta estaba seca, cerrada. Quería cerrar los ojos, esconderme bajo las cobijas como un niño, pero no podía. Estaba prisionero de aquella imagen. Dio otro paso, silencioso, y se detuvo al lado de mi cama. Estaba tan cerca. Podía estirar la mano y tocarlo. La idea me dio un escalofrío tan intenso que un sonido finalmente escapó de mi garganta, un gemido bajo, patético. Él no reaccionó, solo se quedó ahí, mirándome. Y entonces, tan súbitamente como apareció en la puerta, su forma se fue deshaciendo en la oscuridad. El aire en el cuarto volvió a la normalidad. La presión se fue. Permanecí inmóvil por minutos, quizás una hora. Cuando finalmente pude moverme, me senté en la cama de un tirón, jalando aire con fuerza, temblando de pies a cabeza. Ya no había duda. No era mi cabeza, no era cansancio. Era real. Y estaba dentro de mi casa. Ya no podía lidiar con aquello solo. La noche siguiente, apenas podía sostener la espátula. Mis manos temblaban sin parar. Cualquier cliente que se acercaba me hacía dar un brinco. Estaba en mi límite, y Pablo se dio cuenta. Al final del turno, mientras limpiábamos todo, me acorraló. Joaquín, ya basta, me vas a decir ahora mismo qué está pasando. Soy tu amigo, güey. Pareces un animal asustado. Su voz era seria, preocupada, y no aguanté más. Me derrumbé. Le conté todo, desde el principio. La voz me salía atropellada, tartamudeaba, pero no paré.
Hablé del muchacho, de la forma en que desapareció, de la noticia en el celular, de las cosas que se movían, de la sensación de ser vigilado y de la noche anterior. Describí la silueta en la puerta, su rostro al lado de mi cama. Cuando terminé, Pablo estaba pálido, mirándome con los ojos muy abiertos. Abrió la boca para hablar un par de veces, pero no le salió nada. Yo esperaba que se riera, que me llamara loco, pero vio el pánico en mis ojos. «No manches, güey», logró decir finalmente pasándose la mano por el pelo. Yo pensé que solo estabas estresado o algo así. Pero esto... ¿Crees que me estoy volviendo loco, verdad?, pregunté con la voz débil. «Number», respondió firme. «No lo creo, yo estuve aquí. Yo vi cuando el tipo desapareció. Y estoy viendo tu estado ahora. Tenemos que hacer algo». Aquel apoyo fue como quitarme un peso enorme de encima. Por primera vez, no estaba solo en esto. «Mi abuela», empezó él pensativo. «Cuando pasaban cosas raras en la casa, ella siempre llamaba a una señora para que hiciera una limpia. Una tal doña Inés. Vive aquí cerca, en unas casitas que están detrás de la iglesia principal. Dicen que ella le sabe a estas cosas». Yo nunca había creído en eso, pero a esas alturas estaba dispuesto a intentar lo que fuera. Al día siguiente, después de comer, fuimos para allá. La casa era sencilla, con un portón bajo y un pequeño jardín al frente lleno de macetas con ruda y otras plantas que no conocía. El olor a hierbas era fuerte. Una señora de cabello blanco y mirada tranquila nos abrió la puerta. Era ella. Doña Inés nos hizo pasar y sentarnos en la sala. Mientras yo le contaba la historia de nuevo, ella me escuchaba en silencio, solo asintiendo con la cabeza de vez en cuando, como si ya supiera todo. Cuando terminé, suspiró un suspiro largo y cansado. «El espíritu de ese muchacho se te apegó, mi hijo», dijo con voz calmada. «A veces pasa, una muerte repentina, un susto. El alma se queda perdida, sin saber a dónde ir. Te encontró en un último momento de conciencia y se aferró a ti como a una tabla de salvación». «¿Pero qué quiere de mí?», pregunté sintiendo un nudo en la garganta. «Él no quiere hacerte daño. Solo está confundido, reviviendo sus últimos momentos. Necesita ayuda para encontrar su camino. Tienen que hablar con él, mostrarle que su viaje aquí terminó. Necesitan hacerle una ofrenda». Doña Inés nos dio las instrucciones. Eran simples. Tenía que ir a la tumba del muchacho, llevar una vela blanca, un vaso con agua y un pan. La vela para iluminar el camino, el agua para calmar la sed y el pan para alimentar al alma. Una ofrenda de paz. Ella misma, a través de conocidos, averiguó dónde estaba enterrado, en el panteón principal de la ciudad. Pablo se ofreció a acompañarme. No sé qué habría hecho sin él. Llegamos al panteón al atardecer del día siguiente. El sol ya estaba bajo, tiñendo el cielo de naranja y morado, y las sombras de los árboles y las tumbas se estiraban por el suelo. El lugar tenía un silencio pesado que ninguna ciudad tiene. Caminamos despacio por los pasillos de adoquines, buscando la sección y el número que doña Inés nos dio. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir por la boca. La encontramos. Era una tumba sencilla de granito gris, con su nombre grabado en letras doradas, Nicolás Álvarez, y las fechas de nacimiento y muerte. Ver aquello, su nombre grabado en la piedra, volvió todo concreto de una manera que ni la noticia en el celular había logrado. Respiré hondo, el aire frío del lugar llenando mis pulmones. Saqué las cosas de la bolsa. Pablo se quedó unos pasos atrás, dándome mi espacio. Puse el vaso de agua y el pan sobre la lápida. Encendí la vela, protegiendo la flama del viento con mis manos temblorosas. La pequeña luz amarilla danzó sobre la piedra. No sabía qué decir. Las palabras que había ensayado en mi cabeza desaparecieron. Me quedé ahí, mirando su nombre. Y fue entonces que un recuerdo me vino a la mente, con una claridad absurda. Un recuerdo del día del accidente, pero de más temprano, horas antes. Yo estaba en el food truck, había una pequeña fila, y un muchacho se acercó a la barra. Parecía agitado, angustiado. Era Nicolás.
Me miró, abrió la boca para hablar, pero otro cliente gritó su pedido y yo me di la vuelta para atenderlo. Cuando volví a mirar, el muchacho ya se estaba alejando, con los hombros caídos. No le di importancia. Había sido un rostro en la multitud que necesitaba ayuda. Y en ese momento, frente a su tumba, lo entendí todo. Las lágrimas empezaron a correr por mi rostro calientes. «Perdóname», dije, y la palabra salió con todo el peso que cargaba. «Viniste a pedir ayuda y no te vi. Estaba ocupado. Por favor, perdóname. Ahora puedes descansar. Puedes irte en paz. Ya no necesitas estar aquí». Mientras hablaba, el viento se hizo más fuerte, silbando entre las lápidas. La flama de la vela vaciló violentamente y con un último soplo se apagó. Y en el mismo instante la presión en mi pecho desapareció. El peso que había cargado en mis hombros por semanas, la sensación de ser vigilado, todo se disipó. El aire pareció volverse más ligero, más limpio. Supe, con una certeza que nunca había sentido en la vida, que él se había ido. Nos quedamos allí hasta que la noche cayó por completo. Fui yo quien rompió el silencio en el camino de vuelta. Nunca más volví a ver a Nicolás. La paz regresó a mis noches y mi food truck volvió a ser mi refugio. Pero algo en mí cambió para siempre. Hoy, cuando veo a alguien solo en la madrugada, con la mirada perdida, ya no volteo la cara. Me detengo. Le ofrezco un vaso de agua. Le pregunto si todo está bien. Aprendí, de la manera más dura, que a veces un minuto de atención es la única ofrenda que un alma perdida necesita. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Llegué a creer que la muerte en mi antiguo trabajo tenía reglas. Era una cuestión de física, de disciplina, ángulo de tiro, tiempo de reacción, cohesión del equipo. Si seguías el protocolo, tus probabilidades eran buenas. Yo era soldado del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Nosotros no creíamos en la suerte, creíamos en el entrenamiento. Por eso, nunca le di mucha importancia a las historias que contaba la gente. Esos cuentos sobre cosas que se escondían en el monte y que no eran humanas. Pensaba que solo era una forma de lidiar con la presión. La primera vez que la lógica se quebró fue en una misión en la frontera sur, en Chiapas. El objetivo era simple: capturar al jefe de un cártel que estaba convirtiendo la región en su cementerio particular. Inteligencia confirmada, el objetivo localizado en un rancho aislado. Éramos 13 hombres. Todos con el mismo entrenamiento, la misma confianza en el equipo y en el otro. Entramos perfecto, silenciosos, moviéndonos como una sola sombra bajo la poca luz. El plan era impecable, pero los planes no cuentan con lo que no tiene sentido. El primer disparo vino de la nada y se llevó al novato de la punta. Antes de que pudiéramos siquiera entender el origen del disparo, el lugar se convirtió en un infierno. El sonido del tiroteo era tanto que parecía que el aire se iba a rasgar. Uno de los nuestros cayó a mi lado, su mirada simplemente se apagó. Alguien gritaba órdenes, pero la voz era tragada por la confusión. Retrocedimos, buscando refugio detrás de un tractor viejo, de un muro bajo, cualquier cosa. Vi a Matías, nuestro hombre de asalto, lanzar una granada antes de que su pecho fuera atravesado por 3 tiros. Él solo se dobló. Lo que recuerdo después es correr. Los pocos que aún estaban de pie corrieron, pero no fue un combate normal. En medio de los estallidos y los gritos, el aire cambió. Se volvió pesado, eléctrico. ¿Conoces ese olor que viene antes de una tormenta muy fuerte, un olor a ozono y tierra mojada? Fue eso. Y de repente, un silencio total. No un silencio de fin de pelea. Un silencio absoluto, como si hubieran cortado el sonido del mundo.
Cuando llegaron los refuerzos, me encontraron agachado detrás de la carcasa de un coche. Yo era el único vivo. Lo más extraño, y fue eso lo que me marcó, es que no tenía ni un rasguño, ni uno. Mi uniforme estaba limpio, mi fusil con el cargador casi lleno. El informe dijo que tuve suerte, pero la suerte no tiene olor y no apaga el sonido de una guerra. Allí sentí otra cosa, algo que decidió dejarme para el final. La segunda vez ocurrió 6 meses después. Mi evaluación psicológica dijo que tenía un estrés postraumático agudo, lo que era de esperarse. Me dieron un tiempo de licencia, hablé con un capitán psicólogo y la vida siguió. Pero el olor de aquella noche nunca me abandonó. La misión era un rescate. Un equipo de geólogos había sido secuestrado por disidentes en un área de la selva lacandona. Esta vez éramos solo 6. 6 de nuestros mejores hombres. El tipo de equipo que se manda cuando no puede haber error. Desde el inicio algo andaba mal. El calor era el de siempre, húmedo, haciendo que el uniforme se pegara a la piel, pero el aire tenía un peso diferente. Conforme nos adentramos en la selva, la radio empezó a fallar. «Comando, ¿me copia?» Reyes, nuestro hombre de comunicaciones, golpeó levemente el aparato. «Estoy captando una interferencia extraña, una especie de zumbido». El sargento hizo una seña con la mano. «Olvida la radio. A partir de aquí, solo visual, sin ruido». Pero el zumbido no estaba solo en la radio. Era una vibración que sentíamos en el pecho, baja y constante. Y entonces llegó el olor. Tierra mojada y ozono. Sentí un nudo en el estómago. Yo conocía ese olor. Me detuve un instante, el fusil firme en las manos, y miré alrededor. Los árboles parecían inclinarse en nuestra dirección. No era solo mi cabeza, los otros también lo sintieron. Vi la mandíbula del sargento tensarse, su mirada barriendo la oscuridad entre los árboles. Nadie dijo nada. ¿Qué se dice en un momento así? Llegamos al punto de observación, una pequeña elevación desde donde veíamos el campamento enemigo. 1 docena de hombres, tal vez. Fogata, tiendas improvisadas. El plan era rápido, una incursión sincronizada. Cuando empezamos a bajar, la cosa se presentó. El zumbido se hizo más fuerte y uno de los hombres del campamento, allá abajo, se detuvo y miró directamente en nuestra dirección, como si pudiera vernos. No tomó su arma, simplemente apuntó. Fue cuando el primero de los nuestros desapareció. Nos movíamos en fila a 5 metros uno del otro. Miré hacia atrás para checar la posición de Álvarez y ya no estaba. Simplemente no estaba. No hubo grito, no hubo ruido de ramas quebrándose, nada. El lugar donde debería estar estaba vacío. ¿Dónde está Álvarez?, susurré en el comunicador de laringe, olvidando la orden del sargento. La única respuesta fue el zumbido. El pánico comenzó a instalarse. Nos juntamos formando un círculo defensivo y fue ahí que lo vimos. Los hombres en el campamento no nos estaban disparando a nosotros. Estaban gritando, disparando hacia la selva, hacia los árboles, hacia las sombras. Disparaban a cualquier cosa, menos en nuestra dirección. Ellos también estaban siendo cazados. Otro de los nuestros desapareció. Estaba justo a mi lado y en un instante ya no estaba. Fue como si hubiera sido borrado de la noche. Corrimos. No hubo extracción, no hubo rescate. Fue cada quien por su cuenta, huyendo de algo que no veíamos. Yo solo oía los gritos de los enemigos apagándose uno a uno detrás de mí. Al final, de nuevo, solo quedó el silencio. Y yo, solo, en la selva, con el uniforme intacto, y la certeza de que aquello no era una coincidencia. Era un patrón. Y yo era la única constante, el único patrón. La tercera vez fue la que me rompió. No hubo informe que lo explicara, no hubo licencia que curara. El mando, a pesar de mis coincidencias, necesitaba gente. La misión era investigar un poblado en Michoacán que había desaparecido de los mapas. La información era que un cártel nuevo lo usaba como laboratorio y punto de distribución. Llegamos en helicóptero a un descampado a unos 2 kilómetros y seguimos a pie.
El lugar era exactamente lo que se espera de un pueblo olvidado en medio de la nada. Unas pocas casas de adobe y bajareque, una capilla blanca con la puerta cayéndose de las bisagras y un silencio pesado. Demasiado pesado. Las casas estaban vacías, pero no abandonadas. Había platos de comida a medio comer sobre la mesa, ropa secándose en el tendedero, una radio de pilas tocando una música con estática. Parecía que todo el mundo simplemente había desaparecido a la vez 5 minutos antes de que llegáramos. ¿Qué chingados es esto? Ramos, el más joven del grupo, resumió el pensamiento de todos. El sargento nos mandó a dispersarnos y checar el perímetro. Fue cuando el aire comenzó a cambiar de nuevo. El zumbido volvió, más fuerte, una presión dentro de los oídos que provocaba náuseas. Y el olor a tierra y electricidad se volvió tan denso que parecía que se podía masticar. Yo sabía lo que estaba viniendo. Todo mi cuerpo se tensó. Quería gritarles a todos que corrieran, que salieran de allí. Pero ¿cómo iba a explicarlo? ¿Que yo era un faro de mala suerte? ¿Que yo atraía aquello? Me quedé callado. Y esa fue mi gran falla. El primer grito fue el de Cruz. Un sonido agudo, cortado a la mitad. Corrimos hacia su posición detrás de la pequeña iglesia. No estaba allí. Solo encontramos su fusil, en el suelo. El arma estaba torcida, no rayada ni dañada. El cañón de acero estaba doblado, casi en un ángulo de 90 grados como si fuera de goma. Nadie dijo nada. ¿Qué decir? Nos miramos, los rostros pálidos bajo la luz débil del atardecer. El pánico era una cosa viva entre nosotros. Fue cuando Sosa, que estaba a mi lado, comenzó a temblar. «Sosa, ¿cuál es el problema?» El sargento se le acercó, no respondió. Simplemente se giró lentamente en mi dirección. Sus ojos estaban blancos, completamente blancos, sin iris, sin pupila. Y de su boca salió un sonido, una voz que no era la suya, grave y arrastrada, hablando una lengua que no era la nuestra. Eran sonidos guturales, palabras que parecían rasgar el aire al salir. Levantó la mano en mi dirección, no para atacar, sino casi como si me reconociera. Su rostro era una máscara de agonía. «¿Qué le pasa?» Ramos retrocedió aterrorizado. Antes de que alguien pudiera hacer cualquier cosa, el cuerpo de Sosa se puso rígido y cayó de lado como una estatua, con los ojos blancos todavía fijos en mí. Me arrastré hasta él, toqué su cuello. Estaba helado, no frío de muerto, helado de una forma que no parecía natural. La vida había sido arrancada de él en un segundo. La desesperación se apoderó de todo. Ramos comenzó a disparar al azar en dirección a las casas vacías. «¡Aparece, desgraciado, aparece!», gritaba, la voz quebrada por el pavor. Sus tiros no le daban a nada, el sonido parecía ser tragado por la atmósfera pesada. Yo no disparé, me quedé allí, mirando el cuerpo de Sosa, y entendí. No era suerte, no era mala suerte, era yo. La cosa no nos estaba cazando a nosotros, me estaba siguiendo a mí, y todos los que estaban cerca de mí eran solo el daño colateral. El problema empezaba en mí. Esta vez no hubo cuestionamientos. Fui suspendido de todas las actividades de campo indefinidamente. Me retiraron el arma, y mi nueva rutina se resumía a una pequeña oficina, con el aire acondicionado al máximo, en compañía de un capitán psicólogo que me miraba por encima de los lentes con una mezcla de lástima y curiosidad. «Adalberto, el informe final no es concluyente», dijo, en nuestra tercera o cuarta sesión. Hojeaba los papeles como si la respuesta estuviera allí, impresa en tinta negra. Se habla de un posible brote psicótico colectivo, tal vez inducido por alguna sustancia en el agua o el gas de alguna planta local. Se detuvo esperando mi reacción. No le di ninguna. Solo me quedé mirando la mancha de humedad en el techo. ¿Qué le iba a decir? ¿Que la verdad era mucho más simple y al mismo tiempo imposible? ¿Que el problema era yo? La vida en la base se convirtió en un infierno silencioso. Nadie me dirigía la palabra. Si entraba al comedor, las conversaciones disminuían. Los soldados con los que entrené por años desviaban la mirada.
Yo ya no era uno de ellos. Era un mal presagio, el tipo que regresaba solo, el sobreviviente. Y sobrevivir, estaba aprendiendo, podía ser peor que morir. Las noches eran las peores. No dormía. Cerraba los ojos y veía el rostro de Sosa, sus ojos blancos como la leche, el cuerpo helado. Sentía el olor a tierra y a aire eléctrico. Fue en una de esas madrugadas, después de otra noche en vela, que encontré un pedazo de papel doblado, metido por debajo de la puerta de mi dormitorio. Era papel de estraza, amarillento, y la letra era un garabato tembloroso hecho con pluma. Decía solamente Don Ramiro, Callejón de las Almas, casa 43. Él entiende de las cosas que andan solas. Mi primera reacción fue arrugar el papel y tirarlo. Superstición barata. Cosa de gente desesperada. Pero miré mis manos. Yo era un hombre desesperado. La lógica, el entrenamiento, la psicología, nada de eso tenía respuestas. Tal vez la respuesta estaba en un callejón con nombre de espanto. En ese momento, ¿qué tenía que perder? El Callejón de las Almas era exactamente lo que el nombre sugería. Una vereda estrecha, apretada entre muros altos, en una colonia alejada donde las calles no tenían asfalto. La casa 43 era la última, con un portón de fierro oxidado. Toqué y una señora de cabello blanco me atendió, mirándome sin ninguna sorpresa, como si esperara visita. Ella solo indicó con la cabeza una pequeña construcción en el fondo del terreno. El lugar era pequeño, mal iluminado por un único foco amarillo. El aire era denso, cargado con el olor de tabaco y hierbas secas. Un hombre muy viejo estaba sentado en una mecedora de madera, que rechinaba suavemente sobre el piso de cemento. Era delgado, la piel oscura y arrugada, y me miró con unos ojos que parecían haber visto demasiadas cosas. Era don Ramiro. «Llegaste», dijo, la voz ronca sin levantarse. «Siéntate ahí, soldado». Dudé, pero me senté en la única otra silla del cuarto. No me preguntó nada, solo se quedó observándome, su mirada yendo de mis ojos a mis manos y de vuelta. «Vienes a saber por qué la muerte te rodea pero no te lleva, ¿verdad?», habló, más afirmando que preguntando. «Vienes a entender por qué la tierra que pisas se vuelve maldita para los otros». No pude responder, solo asentí con la cabeza. Le dio una calada larga a un cigarro de hoja soltando el humo hacia el techo. Hay gente que nace con una marca, no es en la piel, es en el alma, una cerradura. Los antiguos decían que era una protección de cuna, un sello. Hizo una pausa, la mirada fija en mí. «El mundo espiritual, soldado, no es ese jardín del que habla el padre en la misa. Es un monte bravo. Y hay bestias de todo tipo. La que te sigue es una de esas. Una bestia grande, hambrienta, que se alimenta del miedo y del fin de las cosas». Se inclinó un poco hacia adelante, el rechinido de la silla se detuvo. «Imagina una casa con una caja fuerte. El ladrón sabe que hay algo bueno adentro. Rodea la casa, fuerza la ventana, prueba la puerta. Pero a la caja fuerte no puede entrar. No tiene la llave». Don Ramiro apuntó el cigarro en mi dirección. «Tú eres la caja fuerte. La cosa siente lo que eres, esa vida tuya tan fuerte, y se acerca. Pero no puede tocarte. El sello no la deja. Entonces se enfurece y desquita su hambre con quien está cerca. Se lleva lo que está fuera de la caja. Las piezas encajaron en mi cabeza con una claridad que dolía. Sosa, Cruz, Matías, todos ellos estaban fuera de la caja fuerte. Sentí un alivio terrible, una comprensión que me aplastaba, pero su voz me trajo de vuelta. «Solo que hay un problema, mi hijo». El silencio que siguió fue peor que cualquier tiroteo. «Esta bestia que te acompaña es paciente, no se rinde, se queda ahí, a tu lado, día y noche, observando, aprendiendo». Miró hacia el techo oscuro como si viera algo allá. «Está estudiando tu cerradura, buscando una forma de forzarla, una parte oxidada, un punto débil. Y un día, de tanto golpear, toda puerta se abre».
Salí de la casa de don Ramiro y caminé sin rumbo por las calles de la colonia, el sol de la tarde pegándome en la cabeza. Saber la verdad no me liberó, solo empeoró las cosas. De vuelta en la base, nada cambió y todo cambió. Fui oficialmente transferido a una función burocrática. Mi nueva arma era una pluma y mi campo de batalla era una pila de informes de mantenimiento en una oficina sin ventanas. Era una cuarentena, me aislaron para proteger al resto del rebaño y no protesté. ¿Cómo podría? Tenían razón. Soy la caja fuerte que la cosa no puede abrir, el imán que atrae la desgracia. Hoy me llevaron a una sala de observación. Detrás de un vidrio oscuro, observé a un nuevo equipo de reclutas haciendo un entrenamiento de incursión táctica. Eran jóvenes, llenos de confianza, moviéndose con la precisión que yo un día tuve. Miré sus rostros, la vida que pulsaba allí, y sentí un alivio amargo de que estuvieran a salvo de mí. El aire en la sala era frío, reciclado por el sistema de ventilación. Un ambiente estéril, controlado. Fue entonces que lo sentí. Débil al principio, luego más fuerte. Aquel olor inconfundible, tierra mojada y ozono. No venía de afuera. Estaba allí, dentro de la sala, conmigo. La cosa ya no solo me estaba esperando allá afuera. Había aprendido a entrar. Y ahora, simplemente observa, junto conmigo, esperando el óxido en la cerradura, esperando a que la puerta ceda. Mi nombre es Tadeo. Desde hace casi 15 años, mi trabajo es preparar a los muertos para su última despedida. Trabajo en la funeraria El Último Sosiego, una casona antigua, de esquina, en una de esas colonias que ya vieron tiempos mejores. El piso es de mosaicos rotos, rojos y blancos. Las paredes siempre están necesitando una nueva mano de pintura, y en la cocineta, un garrafón de agua gotea despacio, marcando el tiempo de una forma que ningún reloj consigue. Para la mayoría es un trabajo mórbido. Para mí es una especie de misión. Perdí a mi padre muy joven y la funeraria de aquel entonces hizo todo a las prisas, de cualquier manera. La última imagen que tuve de él en el ataúd no era la de mi padre. Era una máscara de cera, fría, impersonal. Fue ahí, en ese día, que me prometí a mí mismo que nadie, si yo podía evitarlo, pasaría por eso. Yo no vendo ataúdes. Intento devolver la dignidad. Intento entregarle a la familia un recuerdo de paz, no una imagen de sufrimiento. Aquella tarde de agosto el aire estaba pesado, bochornoso, como se pone antes de una tormenta que nunca llega. Yo terminaba el cuerpo de don Ademar, un señor que vivió 92 años y partió dormido. La familia me dio una foto de él en una comida de domingo, sonriendo, con su nieto en el regazo. Es con esa imagen que yo trabajo. Es ese el rostro que busco. Estaba ajustando la iluminación de la capilla cuando la puerta trasera se azotó, con más fuerza de lo normal. Era Marcio, mi ayudante. Un buen muchacho, de unos 20 y tantos años, que todavía estaba aprendiendo a lidiar con el silencio del lugar. Pero no parecía el mismo. Estaba pálido, con la respiración corta, y sus ojos recorrían todo el lugar, menos los míos. Empujaba una camilla cubierta con una sábana oscura, casi negra. Había una urgencia torpe en sus movimientos, un deseo de terminar aquello cuanto antes que era casi una falta de respeto. «Con calma, muchacho. ¿Quién llegó?», pregunté, secándome las manos en un trapo. Marcio no respondió de inmediato. Maniobró la camilla directo hacia una de las cámaras frías con una prisa que me incomodó. Al cerrar la puerta de acero inoxidable, se dio una sacudida, como quien se quita de encima un bicho o una suciedad invisible. «Marcio, ¿qué son esas maneras?». Mi voz salió más dura de lo que quería. Ahí acostada está la historia de alguien, la madre, la abuela de una persona. Se volteó hacia mí y por primera vez vi lo que había en su rostro.
No era asco, era una especie de miedo puro, el miedo que un niño siente por la oscuridad. Disculpe, Tadeo, no es por maldad. Su voz era un hilo. Es que esa de ahí es doña Efigenia. Allá en su colonia, todo el mundo le sacaba la vuelta. Decían que se metía con unas cosas pesadas. Se hizo un silencio después de que habló. Conozco esas historias. Todo pueblo pequeño tiene las suyas. La curandera que también echa maldiciones. El hombre que se convierte en bestia. El nahual. Yo siempre he tratado eso como folclore. Parte de la forma en que la gente encuentra sentido a lo que no entiende. En mi trabajo, la muerte es biología, es química. Es el fin de una máquina compleja. Nada más. ¿Y la familia?, pregunté, ignorando la parte sobre las cosas pesadas. ¿Hay alguien ahí? Su nuera. Está en su oficina, respondió Marcio, ya pareciendo un poco más calmado porque no le di importancia. Él solo quería distancia del asunto y del cuerpo. Crucé el pasillo dejando atrás el olor a químicos y el frío de la sala de preparación. Entré a mi oficina, un cuarto pequeño donde el ventilador de techo solo removía el aire caliente. Sentada en una de las dos sillas frente a mi escritorio, estaba una mujer de mediana edad, vestida completamente de negro, lo que parecía incómodo con el calor de la tarde. Sus ojos oscuros me evaluaron de arriba a abajo en cuanto entré. «Buenas tardes, mi más sentido pésame», comencé, con la cortesía de siempre. Ella solo asintió con la cabeza, un gesto mínimo. La impaciencia estaba grabada en su rostro. «Soy Tadeo, el responsable. Si usted desea, puedo preparar su cuerpo para un velorio digno antes de la cremación, para que la familia pueda despedirse». La mujer acomodó el bolso en su regazo con la mirada fija. «No es necesario, solo queremos la cremación lo más rápido posible». Su frialdad era extraña. Era diferente al shock o a la negación que yo solía ver. Era algo más duro. «Entiendo, pero es un momento importante», insistí, por pura costumbre, por principio. «Si usted tuviera una foto, alguna ropa que a ella le gustara». «Ya está vestida», me cortó Brenda, la voz seca sin ninguna emoción. «Queremos que sea exactamente como está. Créemela con esa sábana y con lo que tiene en las manos». La firmeza en su voz me causó una incomodidad que el cuerpo en sí no me causó. ¿Qué esconde esa sábana? ¿Y qué sostiene con tanto secreto? Se levantó ansiosa por terminar la conversación. Firmó los papeles que puse sobre la mesa sin siquiera leerlos bien y pagó en efectivo, como si quisiera evitar cualquier rastro digital. En menos de 5 minutos se fue, dejando que la puerta se cerrara de golpe tras de sí. Me quedé ahí, parado en medio de la oficina, con el zumbido del ventilador y un sentimiento muy extraño de que acababa de aceptar algo que no comprendía. Regresé a la sala de preparación y me recargué en la mesa de acero inoxidable, tratando de ordenar mis pensamientos. Un velorio digno, un último adiós tranquilo, era mi regla de oro, el pilar de todo lo que hacía. Y esa mujer, Brenda, me había pedido que ignorara todo eso. Quemar el cuerpo a las prisas, sin ver, sin tocar. Era más que una petición, era una orden para que rompiera mi propia regla sagrada. No iba a poder, no conseguiría activar el horno sin saber qué estaba entregando a las llamas. Era una cuestión de procedimiento, me decía a mí mismo. Una última verificación para asegurar que todo estuviera en orden, pero era mentira. La verdad es que la curiosidad y una especie de terquedad profesional se habían vuelto más fuertes que mi sentido común. Caminé de vuelta hasta las cámaras frías. El zumbido de los motores parecía más fuerte ahora, llenando el silencio de una manera incómoda. Me puse un par de guantes nuevos. El chasquido del látex en la muñeca era un sonido familiar, un pequeño ritual que siempre me ayudaba a mantener la distancia profesional. Me detuve frente a la puerta donde Marcio había guardado el cuerpo. Respiré hondo y la deslicé hacia un lado. El aire helado que salió de ahí tenía un olor diferente. No era el olor clínico de siempre. Tenía algo más orgánico. Saqué la camilla.
Con un cuidado que su propia nuera no quiso tener, tomé la punta de la sábana oscura. Al jalarla, lo primero que me sorprendió fue el rostro de la difunta. Era de una señora muy anciana, la piel muy arrugada, pero la expresión era de una calma profunda, una serenidad que no combinaba en nada con el miedo de Marcio o con la prisa de Brenda. Mi mirada bajó y entonces lo vi. La tela no era una simple sábana. En el borde y alrededor del cuerpo había dibujos bordados con un hilo grueso, de color sangre seca. No eran flores o símbolos religiosos que yo conociera, eran trazos torcidos, espirales que parecían contraerse y relajarse, líneas que se cruzaban en ángulos imposibles. Parecían vivos. Y sus manos estaban cruzadas sobre el pecho, agarrando algo con una rigidez que la muerte raramente permite. Me acerqué para ver mejor. Era una muñeca, hecha de una rama oscura y retorcida. Apenas tenía la forma de un cuerpo humano, pero los detalles eran perturbadores. 2 agujeros para los ojos, con pequeñas cuentas negras y brillantes adentro, que parecían mirarme fijamente. La boca era una línea fina, curvada en una sonrisa sutil y perversa. El objeto transmitía una sensación extraña, una energía que sentía hormiguear en la punta de los dedos, incluso a través del guante. Fue en ese preciso instante que un sonido metálico vino de la sala de al lado, un bisturí o una pinza, cayendo de la mesa al suelo. El ruido cortó el silencio y me hizo dar un brinco. Giré el cuerpo entero. El corazón se me aceleró con el susto, esperando ver algo. Pero no había nada. La sala de preparación estaba exactamente como la dejé. Mi cerebro corrió hacia la explicación lógica, la vibración de los motores, la dilatación del metal por el frío, pero mientras me giraba de nuevo hacia la señora y su muñeca siniestra, la explicación pareció débil, insuficiente. El aire en la sala pareció espesarse, volverse más denso. Me forcé a desviar la mirada de la muñeca, de esa sonrisa tallada en la madera, y me concentré en la tarea. Empujé la camilla de vuelta al frío de la cámara. Solo quería cerrar esa puerta, sellar lo que sea que estuviera ahí adentro y tratar de convencerme a mí mismo de que todo no era más que mi imaginación. Pero a medio camino, las luces fluorescentes del techo comenzaron a parpadear. No era el parpadeo de una luz débil, de un balastro viejo. Era un parpadeo incesante, de una manera violenta, que sumergía el pasillo en destellos y oscuridad a una velocidad que mareaba la vista. Y entonces lo oí. Un zumbido bajo, casi por debajo de la capacidad auditiva, que parecía venir de dentro de la propia cámara fría. Un murmullo que hacía vibrar los dientes. Tuve la impresión de oír una melodía fina y desafinada, como la de una cajita de música descompuesta, pero el sonido era tan débil que no podía estar seguro de si era real o si mi mente ya estaba empezando a traicionarme. Un movimiento en la ventana alta del pasillo me llamó la atención. Una mariposa enorme, oscura como un trozo de carbón, batía las alas contra el vidrio, a un ritmo lento y desesperado. Una de esas que la gente llama mariposa de la muerte. El sonido de sus alas en el cristal era como uñas tamborileando, un toque suave y constante que se mezclaba con el zumbido y el parpadeo de las luces. El miedo comenzó a formarse de verdad en mi pecho. Ya no era solo una incomodidad, era una sensación física, una presión que me hacía querer encogerme. Estaba retrocediendo, un paso a la vez, cuando la puerta de la sala de preparación que estaba seguro de haber dejado abierta comenzó a moverse. Vino cerrándose despacio, sin corriente de aire, sin explicación, rechinando de una forma que nunca antes había hecho. El clic final del pestillo en el marco sonó como un disparo en el silencio que se formó a continuación. Estaba atrapado. Esa era la sensación. Las luces continuaban su ataque epiléptico y me sentía completamente expuesto. Miré una última vez la camilla, que todavía estaba con la mitad fuera de la cámara. En uno de esos pulsos de luz lo vi. La imagen duró menos de un segundo, un destello en la oscuridad. Pero la imagen se me quedó grabada en la mente, no se iba.
Doña Efigenia estaba sentada. El cuerpo, antes rígido y acostado, estaba erguido en la camilla. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, y en el brevísimo resplandor, su rostro parecía haber desaparecido, reemplazado por el de la muñeca. Aquellos ojos de cuenta negra, brillantes y maliciosos, me miraban fijamente desde esa oscuridad. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Di un respingo hacia atrás, tropezando con mis propios pies. Me golpeé la espalda contra la pared, todo el aire saliendo de mis pulmones de una vez. Cerré los ojos con fuerza, esperando el impacto, el dolor, cualquier cosa. Cuando los abrí de nuevo, las luces habían dejado de parpadear. La iluminación era estable, normal, casi dolorosa de tan clara. Miré hacia la cámara. La camilla estaba allí, tal como la había dejado. El cuerpo de doña Efigenia estaba acostado, inmóvil, cubierto hasta el pecho. ¿Había sido un truco de la luz? ¿Mi cabeza, mi miedo, jugándome una mala pasada? Pero la imagen era tan nítida. El terror que sentí era tan real que todo mi cuerpo temblaba, de una forma que no podía controlar. En ese momento ya no sabía qué era real y qué no. No sé cómo, pero mis piernas me llevaron fuera de allí. Crucé el pasillo a ciegas y entré en la pequeña cocineta, jadeante, apoyándome en la mesa. Marcio estaba allí, acurrucado en un rincón, el rostro pálido bajo la luz débil. Me miró y vi el mismo terror reflejado en sus ojos. «¿Usted también la oyó, verdad?», susurró, la voz temblorosa. ¿La música? Entonces no era cosa de mi cabeza. Ese sonido bajo, esa melodía infernal, él también la había percibido. La confirmación, en lugar de calmarme, solo hizo que el pánico se apoderara de mí por completo. La orden de la nuera, la prisa, su miedo. Todo encajó de una forma horrible. Aquello no podía quedarse en mi funeraria. Ni una noche más. «Marcio, vamos a tener que hacer lo que pidió». Mi propia voz sonó extraña, distante. «Vamos a cremar el cuerpo. Ahora». El miedo en sus ojos se mezcló con una especie de alivio extraño. Parecía saber desde el principio que este era el único final posible. Volvimos al pasillo de las cámaras. Cada paso era pesado. El aire seguía cargado, eléctrico. Abrir la puerta de la cámara fría de nuevo fue uno de los actos más difíciles de mi vida. Empujamos la camilla juntos, en silencio, nuestros movimientos rápidos y torpes. Las ruedas de la camilla hacían un ruido fuerte en el piso pulido mientras la llevábamos a la sala del crematorio, al fondo del edificio. La sala era puro concreto y metal, una caja funcional hecha para un trabajo bruto. Con un esfuerzo combinado, deslizamos el cuerpo, todavía envuelto en aquella tela bordada, hacia dentro del horno. La camilla vacía pareció ligera, insignificante, después. Marcio cerró la puerta de acero, girando el pesado cerrojo con las dos manos. El sonido del metal al cerrarse retumbó en la sala. Respiré hondo y apreté el botón para iniciar el ciclo. El rugido de los quemadores llenó el ambiente, un sonido industrial, poderoso. Por un segundo, sentí un alivio inmenso. El ruido del fuego era limpio, final, una fuerza de la naturaleza que consumiría cualquier cosa. Pero entonces, por encima del estruendo de las llamas, comenzó otro sonido. Un chillido agudo, fino, que se transformó en un grito desgarrador, inhumano, que parecía venir de puro dolor, de una manera que nunca he oído en la vida. Y luego, los golpes. Golpes sordos y violentos contra la pared interna del horno, golpes frenéticos, desesperados, como si algo estuviera intentando salir. Aquello me erizó por completo. Era imposible. La temperatura allí dentro ya pasaba de los 800 grados. Pero los gritos y los golpes eran innegables. Mi instinto, mi entrenamiento, todo en mí gritaba que aquello estaba mal, que era un error terrible. Avancé hacia el panel de control, con la mano extendida hacia el botón de emergencia. ¡No! Marcio se lanzó frente a mí, sujetando mi brazo con una fuerza que yo no sabía que tenía. Sus ojos estaban desorbitados, inyectados en sangre.
«Deja que se queme, Tadeo», gritó por encima del ruido. «Por el amor de Dios, deja que se queme. Hay cosas que no pueden salir de ahí adentro. Es mejor así». Sus palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo. Miré su rostro aterrorizado, la puerta de acero que temblaba con los golpes internos, y retiré la mano. Nos quedamos allí, los dos, paralizados, rehenes de aquel ritual de fuego, forzados a escuchar aquellos gritos. No sé cuánto tiempo duró, pareció mucho. Entonces, tan abruptamente como comenzaron, los sonidos cesaron. Un silencio pesado, casi sólido, llenó la sala, roto solo por el zumbido de los ventiladores de enfriamiento del horno. El olor a gas y metal caliente era fuerte. Marcio y yo nos quedamos parados allí, sin mirarnos, solo contemplando la puerta de acero del crematorio. El sudor me corría por la frente, pero sentía un frío por dentro que no tenía nada que ver con la temperatura. No cruzamos una palabra. No había nada que decir. Horas más tarde, cuando el sol ya comenzaba a teñir el cielo de gris y la rutina de la ciudad despertaba afuera, el ciclo terminó. El calor que emanaba de la máquina todavía era intenso. Con el corazón pesado, abrí la compuerta. Dentro, solo había lo que siempre hay: un polvo fino y grisáceo, los restos de una vida reducidos a su composición más básica. Con la pala de metal, comencé el trabajo de recoger las cenizas para ponerlas en la urna temporal. Era un proceso mecánico que ya había hecho cientos de veces. Un trabajo que exige concentración y respeto. Pero mi mente no estaba allí. Estaba en los gritos, en los golpes. Fue entonces cuando la pala golpeó algo duro. Un sonido seco, metálico, que no debería estar allí. Los huesos más densos a veces resisten un poco más, pero esto era diferente. Aparté las cenizas con cuidado, y allí estaba, la muñeca. En medio de aquel polvo gris, la figura de madera oscura estaba perfectamente intacta. El barniz enfermizo de sus ojos de cuenta negra parecía brillar. Su boca tallada todavía sonreía, un escarnio silencioso que se burlaba del fuego, de la muerte y de mí. Ni una señal de chamuscado, ni una sola marca del calor infernal que había consumido carne y hueso. Levanté la cabeza y miré a Marcio. Él ya estaba mirando la muñeca, el rostro una máscara de pavor y comprensión. En ese momento fue cuando me cayó el 20. Aquello no fue una cremación, fue un ritual. No habíamos destruido a la tal bruja, la habíamos transferido. Habíamos aprisionado lo que fuera que ella fuese en ese objeto. Con las manos temblando, usé la pala para colocar la muñeca junto con las cenizas dentro de la urna. Cerré la tapa. Más tarde, llamé al número que Brenda había dejado. Contestó al primer timbrazo. «Las cenizas están listas», dije con la voz hueca. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Correcto. Ella está donde debería estar», respondió, y colgó. Nunca más llamaron, y fue en ese silencio que entendí. No habían abandonado la urna, me habían entregado la custodia. La urna de doña Efigenia sigue hasta hoy en el cuarto de almacenamiento. Según las reglas, debería haber enviado los restos no reclamados a una fosa común después de un año. Pero, ¿cómo podría? Falsifiqué la fecha en el registro, anoté un esperando documentación de la familia, que nunca llegaría, y la escondí al fondo del último estante. Las semanas se convirtieron en meses, los meses en años. Marcio no aguantó. 2 semanas después de aquella noche, pidió su renuncia. Dijo que su madre estaba enferma y que necesitaba volver a su pueblo. No me miró a los ojos cuando se despidió, y yo me quedé. Mi santuario, el lugar donde yo ofrecía paz, se convirtió en una sala de espera. A veces, cuando trabajo hasta tarde, siento un olor dulzón y rancio en el aire, que desaparece en cuanto intento encontrarlo. Otras veces encuentro herramientas fuera de su lugar o escucho un ruido en el pasillo, como el de una tela siendo arrastrada por el suelo. La funeraria. El último sosiego ya no es un lugar de silencio, es un lugar de quietud, una quietud vigilante.
Fracasé en mi misión. En lugar de darle paz a un muerto, liberé algo que no debería existir y lo atrapé en mi propia casa. Ahora, yo soy el guardián de esa cosa maldita. Todos los días, antes de irme, paso por el cuarto de almacenamiento y miro la urna en el estante. No rezo, solo vigilo, y ruego que la puerta siga cerrada con llave. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.